Tenemos las 8 de la noche, 5 minutos en esta noche de jueves y esta es una emisión oportuna de Sala de Prensa en la que vamos a entrar a hacer reflexiones y también cuestionamientos sobre una jornada que termina de crispación, sí, de pujas entre las ramas del poder y de manifestaciones al frente de la sede más importante del Poder Judicial en Colombia, que fue rodeada, bloqueada y asediada por un grupo de manifestantes que exigía el nombramiento del nuevo fiscal general de la Nación. Después de dos rondas de votación de los 23 magistrados no se pudo hacer y pues la policía tuvo que intervenir y rodear, sacarlos y hacer un perímetro alrededor del alto tribunal. Queremos, antes de iniciar, plantear una serie de cuestionamientos y reflexiones, como les decía, antes de ir con este cubrimiento especial. Esto que sucedió hoy es responsabilidad directa del director de la policía, el general William René Salamanca, pues la gran conclusión del día de diferentes sectores es que no se protegió el Palacio de Justicia. ¿Por qué para unas cosas, se preguntan muchos, son diligentes la policía, como por ejemplo para acercar la Casa de Nariño, y para otras no, porque son marchas del pacto histórico, marchas que dicen muchos respaldadas por el gobierno nacional? Vamos a entrar a analizar estos puntos, estos cuestionamientos y estas reflexiones que hacen no solo el poder político, judicial, sino incluso los gremios económicos. Le damos la bienvenida inicialmente a Catalina Vargas, a nuestra compañera judicial. Catalina, buenas noches. María Camila, a usted y a todos los usuarios de Caracol Ahora, muy buenas noches. Pues es un tema trascendental que hoy pone el panorama jurídico y político de nuestro país en el grave cuestionamiento. Es un panorama que desde hace muchísimos años no se veía, por lo menos este asedio a la Corte Suprema de Justicia que se vio el día de hoy, en donde prácticamente se presionó a este alto tribunal y a esta alta corporación para que tomara una decisión. ¿Qué decisión? La elección de la próxima fiscal general de la Nación. Un hecho que sin duda pues debe obligar a todas las partes a hacer un llamado al respeto a esa institucionalidad, María Camila. Y esa que usted menciona finalmente ha sido el común denominador desde los diferentes sectores, a excepción de unos muy pocos. 8 o 7 minutos. Vamos a ver ahora en pantalla a nuestros invitados. Tenemos también a Joana Álvarez, compañera de Noticias Caracol de la unidad investigativa, y al doctor, también aquí de la casa, analista político Gabriel Cifuentes. Doctor Cifuentes, quiero arrancar con usted sobre las reflexiones que hacíamos aquí directamente. Noticias Caracol, Caracol Ahora, Sala de Prensa. María Camila, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia. Le regreso al doctor, simplemente Gabriel Cifuentes. Formalidades. Quiero señalar que si bien las manifestaciones pacíficas, la protesta social está garantizada constitucional y legalmente, las vías de hecho, los bloqueos, el asedio está absolutamente en el marco de la ilegalidad y es reprochable. Lo que sucedió hoy en el marco de las manifestaciones que se dieron alrededor del Palacio de Justicia son absolutamente reprochables y considero que es importante reflexionar sobre la importancia que tiene esta elección y la necesidad de que al margen de las coyunturas políticas, de la circunstancia actual y de las necesidades, que reitero, es importante que se elija la fiscal en propiedad por parte de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron estas manifestaciones. Creo que hay que respaldar a la Corte Suprema de Justicia, su independencia y su autonomía, y ciertas actividades que se presenciaron hoy en día son absolutamente reprochables desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista también político. Sí, Joana, ¿cómo cayó todo esto de hoy? El hecho de que primero presionaran con las marchas la votación, como lo decía el propio magistrado Gerson Chaverra, y después de que no los dejaran salir del bloqueo y el asedio. ¿Qué se dice al interior de esa sala plena de 23 magistrados? Pues buenas noches, María Camila, Catalina, doctor Cifuentes. Muchas gracias por invitarme al programa. Hay que decir que es importante tener en cuenta que esta situación es una situación que quizá es inédita en lo que respecta a una elección de fiscal general. Porque no es un simple movimiento social y lo ha resaltado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra.
Los magistrados le han dado esa connotación política que han tenido estas manifestaciones el día de hoy. Y de hecho lo han llevado a que al final de la tarde exijan del gobierno nacional unas garantías para poder desarrollar esta jornada de elección de fiscal general sin presiones, sin hostigamientos y sin amenazas. Yo sí quiero recalcar que, como lo hemos venido señalando, no es atípico que la Corte se demore en lograr consensos frente a las candidatas que están ternadas en este momento. No es atípico que vayan 2 salas sin que haya una decisión frente al próximo fiscal general. Lo que sí hace atípico toda esta situación es que existan esta serie de presiones que hayan llevado incluso a los magistrados a generar alertas. Quiero resaltar que consultados por el equipo periodístico de Noticias Caracol, ellos han manifestado que incluso han intentaron, recordemos que hace 2 días hubo una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, en donde le pidieron precisamente bajar ese mensaje de las manifestaciones sociales por las consecuencias que podrían generarse como se generaron hoy, que llevaron a sitiar a la Corte Suprema, a asediar a la Corte Suprema y prácticamente a encerrarla durante varias horas hasta que pudieron levantarse esos bloqueos. Entonces es una situación que es absolutamente atípica, que el país no había vivido y que deja a la Corte Suprema también en una situación donde no se sabe tampoco qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Las que encerraron a la Corte, ¿no? La encierran, la Corte también envía un comunicado bastante enfático en donde habla de asedio a este alto tribunal, habla de un bloqueo violento e ilegal con todo esto que vino ocurriendo a lo largo de la tarde de este jueves. Incluso algunas fuentes, Joana me confirmará, algunas fuentes del alto tribunal nos señalan que ellos ya venían bastante incómodos con este llamado a estas manifestaciones que se hicieron para el día de hoy, que ellos también sentían un poco de preocupación por las consecuencias que justamente surgieron de estas manifestaciones y estas concentraciones que se dieron allí en el Palacio de Justicia. Pero hay que resaltar algo muy importante, y es que la Corte no se va a dejar presionar. No lo hizo en la toma de Palacio de Justicia y no lo hizo a lo largo de diferentes gobiernos, como por ejemplo el del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta no va a ser la excepción, María. Sí, es que este episodio tiene precedentes un poco más graves, hay que decirlo, o mucho más graves, pero el precedente es el mismo, la presión al alto tribunal. Joana, terminó pasando, como dice Catalina, lo temido, cuando el magistrado Gerson Chaverra le dijo al presidente, es que nos están presionando, acordemos, usted lo mencionaba y de hecho a nosotros nos contaban lo mismo, que es que hubo un acuerdo de no presionar y salen ellos y el presidente inmediatamente respalda la manifestación diciendo que el gobierno no atacará la justicia, pero sí la impunidad. ¿Qué puede venir ahora? Próxima sala 22 de febrero con estos ánimos claramente caldeados. ¿Usted cree que la Corte va a coger como estrategia demorarse y estudiar a fondo estos perfiles que muchos dicen, incluso la fiscal no saldría de esta terna? ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, pues en principio hay que destacar que era importante que la Corte pudiera lograr los mayores consensos en estas 2 jornadas porque lo que se viene es más complicado todavía. El fiscal general termina su periodo el 12 de febrero. Es decir, que el 13 de febrero asumiría como fiscal interina la vicefiscal Marta Mancera. Esto implica que para la próxima sesión de la Corte Suprema de Justicia, que está citada para el 22 de febrero, ya estaremos con fiscal interina, con todo lo que esto representa, porque tenemos en este momento un choque muy fuerte entre la Fiscalía de Francisco Barbosa y el presidente de la República. Un choque que ha generado una crisis de legitimidad frente a las acciones de la Fiscalía en varios de los casos en donde están pues mencionadas y vinculadas las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, como lo es su hijo Nicolás Petro. Entonces, estamos ante una presión cada vez mayor frente a lo que está pasando en la Fiscalía. Y se añade otro ingrediente adicional, y es que para el mes de abril la Corte Suprema se queda sin 5 magistrados que cumplen su periodo.
¿Eso qué significa? Que hay 5 magistrados que ya están de salida, que van a tener que adelantarse las votaciones para elegir a esos magistrados y que pues se tendrá que dar un tiempo también para que estos ingresen, conozcan los perfiles de las candidatas y terminen pues participando de estas jornadas de votación. Es complejo el panorama de lo que se viene, porque si no se logra esa elección antes de este tiempo, pues estaremos cada vez dilatando más y más y más ese encargo en el que va a quedar Mancera, se supone, o a menos de que se tome otra decisión distinta en estos días que le quedan por salir a Barbosa. Gabriel, quiero preguntarle, cada vez se endurecen más las tensiones entre el gobierno nacional y el Poder Judicial. ¿Qué debería pasar para que esas tensiones cesen un poco y de pronto los magistrados de la Corte Suprema puedan tomar una decisión de quién será el próximo fiscal general de la Nación con toda tranquilidad y en derecho? Pues, Catalina, lo primero es que no es la primera vez que hay una interinidad. Recordemos que la mayor interinidad la tuvo Gómez Mendoza Diago, que estuvo más de un año en interinidad, mientras que la Corte Suprema tomaba la decisión frente a la terna que presentó el expresidente Álvaro Uribe. Ahora bien, dicho lo anterior, la interinidad no le hace bien a la institución, al margen de la coyuntura política, al margen de las tensiones políticas, siempre es bueno tener un fiscal en propiedad. Y esto vale para la Fiscalía y vale para cualquier otra entidad del Estado. Lo segundo, creo que es importante señalar que el gobierno nacional ha mencionado formalmente su respaldo, ha reiterado el respeto frente a la autonomía y a la independencia de la Corte Suprema, pero ha guardado un silencio frente a lo que ha ocurrido el día de hoy. Es decir, es muy difícil distinguir lo que ha sido la convocatoria de FECODE en atención a el allanamiento que en semanas pasadas realizó la Fiscalía General de la Nación y lo que ocurrió el día de hoy. Es decir, no se sabe si el gobierno nacional está apoyando. Gabriel, lo interrumpo porque es que usted nos dice que no se sabe, pero muchos han mencionado puntualmente la circular del SENA dándole permiso tanto a instructores como aprendices para salir a marchar. El Partido Comunista, que es de la ministra Gloria Inés Ramírez, pues de sus entrañas políticas, su sentir y su movimiento político, y pues el presidente convocó a todas las organizaciones comunales, departamentales, municipales para que... Entonces sí se sabe, justamente, ¿no? María Camila, ese es el problema, que hay ahí como una especie de dualidad en la cual el presidente se reúne con el presidente de la Corte Suprema y el vicepresidente, reiterando el respaldo frente a la independencia de los poderes públicos, pero por el otro lado sus funcionarios, organizaciones que han financiado la campaña del presidente Petro y el silencio mismo del gobierno parecerían darle pie y apoyo a esta clase de manifestaciones. Creo que el gobierno ha sido ambiguo en el apoyo en estas circunstancias y creo que eso le hace daño al proceso. ¿En qué sentido, María Camila? En el sentido en el que la Corte Suprema de Justicia no va a ceder frente a este tipo de presiones. Es decir, tener una Corte Suprema o un Palacio de Justicia asediado, sitiado, con manifestaciones, con pancartas, con todo lo que sucedió hoy, no va a acelerar el proceso de elección del fiscal, de la próxima fiscal general de la Nación. Y hay que entender que históricamente la Corte Suprema de Justicia, en anteriores oportunidades, en coyunturas diferentes, frente a todos los gobiernos, se ha tomado su tiempo, se ha tomado su espacio para la deliberación, porque además la elección del fiscal general de la Nación exige mayorías calificadas. ¿Qué quiere decir? Que de los 23 magistrados de la Corte Suprema, 16, es decir, 3/4 partes, tienen que estar de acuerdo sobre un mismo nombre, cosa que no ha pasado en este momento. Así que yo lo que digo es, María Camila y Catalina, creo que el país exige
que haya una elección del nuevo fiscal o de la nueva fiscal general de la Nación, pero las presiones por parte de la ciudadanía, con anuencia o con el silencio cómplice del gobierno nacional, no van a facilitar este proceso. Y ese es el punto clave en esta discusión. Johanna, quiero preguntarle cuál va a ser de ahora en adelante las relaciones o cómo se van a manejar las relaciones desde estas altas cortes con el gobierno nacional, específicamente con el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué se lo pregunto? Porque hubo una reunión del primer mandatario con los presidentes de las altas cortes en donde les da de alguna manera un parte de tranquilidad y luego sale en un trino reiterando esta convocatoria a las marchas, lo que genera una incertidumbre y una preocupación, como ya usted lo manifestaba, en torno a lo que iba a pasar el día de hoy. De ahora en adelante, ¿qué es lo que va a pasar con esta relación entre las altas cortes y el presidente? ¿Le van a seguir creyendo al presidente o qué es lo que va a pasar? Pues mire, Catalina, tenemos que tener en cuenta que son 23 magistrados y que hay una tensión ya sembrada con todo lo que viene pasando alrededor de estas presiones que ya la Corte Suprema de Justicia las ha calificado de esa manera. También hay otro punto importante que tenemos que tener claro como contexto, y es que estas votaciones arrancaron con 13 votos en blanco. Hoy esos 13 votos en blanco se dieron a 10 votos en blanco. Y se dieron a 10 votos en blanco, de todas maneras, en medio de una manifestación de varios magistrados que los consultamos, que estaban en desacuerdo con las decisiones adoptadas por el presidente de la República frente a mantener esa convocatoria de esas marchas en la hora, el lugar en donde está sesionando la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal. Entonces, hay una tensión que ya está sembrada, que en este momento creo yo tendríamos que tener los ojos puestos sobre estos 10 magistrados y qué va a pasar con ellos para la próxima sesión de la Corte Suprema de Justicia. Uno creería que la Corte, si bien no se va a dejar presionar, sí es importante que desde el gobierno también nacional se le brinden las garantías a la Corte de poder sesionar de manera autónoma e independiente para poder adelantar sus deliberaciones como normalmente lo harían. Yo pienso que desde la Corte se va a plantear la opción de que se pueda continuar con las jornadas de votación de la manera más tranquila, pero pues sin duda alguna hay una tensión latente frente a lo que pueda ocurrir en las próximas jornadas. Sí, tenemos ya las 8 de la noche, 23 minutos. Ahí está Johanna entonces con esas acciones que claramente, Catalina, son del Poder Judicial haciendo respetar su autonomía. Y mire que uno le pone cuidado aquí a los comentarios en redes sociales a esta hora en nuestro canal de YouTube. Agradecemos por supuesto su sintonía, pero todo eso que vimos hoy se traslada acá. Es decir, es un tema que sin duda alguna toca esas preferencias políticas, pero también lo que está pasando con el fiscal Barbosa, las opiniones frente a Marta Mancera y por supuesto la actitud de la Corte. A esta hora, si les parece, miren ahí, ven ustedes ya al flaco Maldonado, Luis Eduardo Maldonado desde la Casa de Nariño. Venga, usted que lo vemos ahí tan en confianza, que le cuentan varias cosas, díganos dos. El Consejo de Seguridad se convocó hoy de manera extraordinaria por lo que pasó, o eso ya estaba en la agenda del presidente. ¿Y por qué el canal institucional anunció una locución que nunca se dio, flaco? Bueno, con lo primero, el director de la Policía Nacional llegó a Palacio sobre las 6 de la tarde tal vez, porque venía a entregarle un informe al presidente Gustavo Petro. En ese momento nace un Consejo de Seguridad que fue muy breve, no alcanzó a durar una hora, llegó el director de la Policía, el ministro de la Defensa, comandante del Ejército, comandante de la Armada, y le han entregado un informe al presidente sobre lo que pasó en las distintas ciudades con estas marchas. Lo que le han contado al presidente es que no pasó a mayores, que no hay capturados, y hablaron algunos funcionarios del gobierno. Por ejemplo, han señalado que el presidente jamás autorizó que estas marchas terminaran llegando a la Corte Suprema de Justicia. Terminó el consejo, ya se fue el ministro, se fueron los militares, la Policía Nacional, y el presidente ya está en su despacho. Sobre la otra pregunta, hubo descoordinación. Aquí no se entiende qué fue exactamente lo que pasó. En el canal institucional trinan, colocan una fotografía diciendo a las 7 de la noche alocución presidencial. A mí
voceros, personas muy cercanas al presidente me lo habían anticipado antes de que apareciera esa foto del canal institucional, en el sentido de que estarían preparando una locución. Es más, la cámara estuvo lista, el equipo de producción y de televisión de la Casa de Nariño estuvo listo, pero finalmente se decidió que no habría alocución presidencial, por eso de un momento a otro retiraron este trino y la locución queda pendiente. Luis Eduardo, pero ¿qué conclusiones hubo en este Consejo de Seguridad frente a los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia? ¿Qué se dijo también de ese tema de dispersar a los manifestantes con el uso de la fuerza pública? ¿Qué dijo el presidente? Sobre el segundo punto, recuerden ustedes que el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia pidió que la policía no actuara. Lo que dijo allí el presidente es que fue decisión de él pedirle a la policía, la palabra que usa es para intervenir, para bajar los ánimos. La policía, por supuesto, pues tuvo que actuar. Intervención, dice el director de la Policía Nacional, para que no pasara a mayores, luego de que el presidente vio en televisión que los manifestantes querían entrar a la fuerza a la Corte Suprema de Justicia. Se me olvidó la otra pregunta. Flaco, venga. ¿Cuáles fueron las conclusiones de ese Consejo de Seguridad en torno a lo ocurrido específicamente acá en Bogotá, en el Palacio de Justicia? Bueno, fue un consejo, como les decía, un consejo informativo, un consejo acelerado. Tal vez el Consejo de Seguridad que menos tiempo ha durado en lo que yo llevo acá cubriendo Presidencia de la República. No, le entregaron un balance de los puntos, del 16 puntos, si no estoy mal, del territorio nacional donde se presentaron las marchas, y lo que le han dicho es que no hubo capturados y que la acción de la policía se realizó dentro de los protocolos, y hablan, como insisto, de una intervención. Acelerado y sin coordinación lo sucedido hoy en la Casa de Nariño. Flaco, usted mencionaba que el presidente y el general William René Salamanca hablaban de su reacción y su intervención porque se querían meter al Palacio de Justicia. ¿Alguien asuma la responsabilidad de que tuvieron que terminar reaccionando y no tuvieron la prevención de cercar el Palacio de Justicia, teniendo en cuenta que el plantón era ahí ya anunciado? ¿Alguien asume? El director de la policía, y lo dijo acá cuando llegó a la Casa de Nariño, porque recuerden que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia pidió que no actuara, que la policía no actuara. Seguramente si la policía hubiera actuado en ese momento o antes de que se presentaran esos intentos de entrar a la fuerza a la Corte Suprema de Justicia, pues hubiera pasado a mayores, pero fue por petición del presidente de la Corte para que no actuara la policía, para que no entrara, y luego decisión del presidente para que la policía interviniera, que fue lo que vimos. Luis Eduardo, son las conclusiones de ese Consejo de Seguridad que acaba de ocurrir en la Casa de Nariño. Muy rápido, como usted lo acaba de mencionar, 8 de la noche, 28 minutos. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Quiero continuar con Joana preguntándole, Joana, las tensiones que usted nos comentaba ahorita entre los mismos magistrados allí en la sala plena de la Corte, ¿también se van a superar aproximadamente? ¿Cuáles son los cálculos para decir que vamos a tener un fiscal general de la Nación? ¿En cuánto tiempo podríamos tener? Futurología, Joana. No, mire, Catalina, yo creo que estamos en una situación incierta. Lo que ha ocurrido hoy desató y hizo que fueran mucho más notables estas tensiones al interior de la Corte Suprema de Justicia, que de por sí generan división, porque pues también ellos tienen sus bloques frente a cada candidata, ponerlos de acuerdo y que lleguen a un consenso, que superen el voto en blanco, claro. Todas estas cosas que son usuales de una sala plena que está en plena elección de fiscal general, se le suma a esta situación y es el peor escenario que podía ocurrir, porque pues ahora es una corte presionada y presionada por el gobierno. Entonces, quiero decir que esta es la conclusión a la que llegó hoy el presidente de la Corte, Gerson Chaverra. Entonces, en una situación como esta, es totalmente incierto que pueda pasar. Yo creo que en los próximos días hay que estar muy pendientes de cómo se den esos mensajes entre el Ejecutivo y la rama judicial, que bajen la tensión, que logren escenarios de diálogo, escenarios de consensos, y que ojalá la próxima sala plena logre ser una cosa muy distinta a lo que ocurrió hoy.
de lo que estaban hablando, Catalina, es importante también tener en cuenta, María Camila, que si bien el dispositivo de seguridad estaba instalado desde tempranas horas de la mañana en el Palacio de Justicia, es cierto que las calles no estaban cerradas. Estaba cerrado el ingreso al Palacio de Justicia, había una restricción fuerte de la policía frente al ingreso y las salidas, pero las calles no se Estaban bloquearon como totalmente suele habilitadas ocurrir. para la Estaban manifestación. totalmente habilitadas y creo que esto permitió que incluso los manifestantes se pudieran posar allí En el y, parqueadero. bloquear el acceso absolutamente. Joana, no la podemos dejar ir sin preguntarle, ¿usted sabe cómo quedó la votación del día de hoy al interior de la sala plena? Bueno, pues lo que hemos conocido es que los votos estuvieron muy repartidos entre las tres candidatas. Las tres candidatas llegaron a votos muy similares. La gran Similar a la primera sorpresa, ronda. digamos, que en ambas rondas, las tres candidatas tuvieron votaciones muy similares, de 3 a 6 votos más o menos. Digamos ahí, ¿qué es lo importante a resaltar? Que en estas primeras sesiones es como lo que uno siempre mira, mirando e intentando entender cómo se está moviendo la Corte, y es el voto en blanco, que el voto en blanco sí se redujo de 13 a 10 votos en blanco, y eso es importante porque son magistrados que Claro. ya van eligiendo, van Definiéndose. mostrando sus cartas frente a por quién van. ¿Sí? No hay ninguna que uno pueda decir logró una votación que nos lleve a sacar una conclusión, no hay ninguna que uno pueda decir esta es la favorita de los magistrados, eh, pero pues ahí van, tratando de reducir ese voto en blanco, que es el que finalmente en este momento está bloqueando y va a terminar generando Exactamente. más controversias si no se baja. Pues ahí está nuestra compañera Joana Álvarez con lo que pasa al corazón en esa sala plena donde se definen las decisiones más importantes de la sede del Poder Judicial en Colombia, la que es por excelencia la representación de la justicia en nuestro país. Joana, gracias por estar aquí en Sala de Prensa. A ustedes muchas gracias, buena noche. Bueno, y Gabriel Cifuentes, quiero quedarme con usted un ratico más para hacerle una pregunta. El magistrado Gerson Chaverra dijo hoy, resaltaba hoy, que esto es un engranaje, que la sociedad entera es la que debe ponerse en la tarea de respetar la autonomía, de exigir la autonomía no solo de la Corte Suprema, sino de todas las ramas del poder público, pero quien hace o pone en práctica y da esas garantías es el gobierno nacional. En la lectura que usted hace hoy, ¿dónde está la falla? Y estamos listos como sociedad ahora para asumir ese llamado. Aquí nada más en redes esto está en una garrotera, perdón la expresión. Espéreme que no lo escucho, Gabriel, para su conclusión tan importante. Ya tengo a Gabriel. Yo creo, Ahora María sí. Camila, que Colombia ha sido un país históricamente respetuoso de las instituciones, en cualquier circunstancia, bajo cualquier coyuntura. Y creo que tenemos que mantener esa línea de respeto a las instituciones. La Corte Suprema de Justicia tiene una responsabilidad enorme, está enfrentando unas presiones inmensas. Creo que la circunstancia actual obliga a que se calmen los ánimos. Es imperioso que haya un llamado a la sensatez. La Corte Suprema de Justicia tiene una terna que ha considerado viable, es decir, que la primera conclusión, María Camila, es que esa terna no se va a devolver como ha ocurrido en el pasado. De hecho, solo ocurrió una vez en el pasado. De esa terna va a salir la próxima fiscal general de la Nación, pero las presiones que están ocurriendo el día de hoy, lo que está ocurriendo en redes sociales, lo que está ocurriendo bajo la impávida mirada del gobierno nacional que está presionando a través de redes, simplemente va a dilatar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, porque aquí hay un principio fundamental y es un principio constitucional de separación, independencia y autonomía de los poderes públicos. En ese orden de ideas, María Camila, yo lo que creo es que hay que hacer un llamado a la calma, a la sensatez, a la moderación y dejar que la Corte Suprema de Justicia, en su sensatez,
en su independencia y autonomía, tome la mejor decisión que considere que va a ser la mejor decisión para los colombianos. Gabriel, y le agrego algo, mesura, como lo decía una columna de opinión de esta semana que leíamos también de la doctora Vivian Morales, María Camila. Si el llamado es el mismo desde todos los sectores a la calma, a la sensatez, pues es bueno que lo vayamos aplicando, que empecemos a hacerlo. Un gusto, Gabriel, Joana, tenerlos aquí en Sala de Prensa y por supuesto a ustedes que hacen parte activa de esta discusión, de este tema que sin duda alguna ha sido la polémica de la semana. Nos vamos, Catalina. Nos vamos, María Camila, muchísimas gracias por este espacio y a todos los usuarios también muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora. Feliz noche.